La feroz dictadura militar que se instauró en 1976 le puso fin al modelo de sustitución de importaciones. El nuevo modelo económico, que privilegió la actividad financiera, desencadenó el cierre de miles de empresas y sumergió a los trabajadores industriales en la desocupación. Con el golpe del 76, la sociedad argentina y la industria nacional entraron en una época de tinieblas. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones no llegó a su fin por agotamiento. 3 décadas de desarrollo industrial fueron interrumpidas para instaurar un modelo que priorizó la valorización financiera. La industria argentina había recorrido un trayecto bastante interesante. Era una industria que tenía cierta autoconfianza, ¿no? Y en materia de calidad estaba en estándares buenos en términos de Sudamérica. Y un elemento muy importante es que en la década previa al golpe del 76 había empezado de a poco a exportar. Ese era un proceso que estaba en ciernes y que había que seguirlo estimulando y promoviendo. Y esto se corta efectivamente con el golpe militar. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla. A nivel nacional hay que entender al golpe como una alianza cívico-militar que confluyen en la necesidad de implementar una solución superadora a lo que ellos consideran los graves problemas económicos y políticos del país. Por el lado económico, el tema de la inflación y el déficit fiscal, que son vistos como las grandes distorsiones de una economía ineficientemente protegida, creando una industria que no logra competir en el mercado internacional y que debe volver al sendero de las ventajas comparativas y a una disciplina fiscal a través del achicamiento del gasto público y de la emisión. Del lado del diagnóstico político es esta idea de que el modelo de industrialización sustitutiva había generado una masa obrera muy fuerte, muy sindicalizada, con gran capacidad de acción política y de poner límites a los proyectos de los actores dominantes. El diagnóstico implicaría desmantelar esas bases materiales del poder de esa clase obrera que sería la industria. Como para avalar la idea de esta noción de que la amenaza está en la clase obrera, hay que recordar que ya desde la misma noche del 24 ingresan a las fábricas a retirar de la línea de producción a los delegados. Y muchísimos dirigentes sindicales de los distintos niveles, de los más altos, de los medios, de los bajos, fueron gran parte de las víctimas del gobierno militar, junto con lo que podríamos decir las organizaciones de los jóvenes, las organizaciones armadas y demás. Pero el movimiento obrero fue muy destruido.
la desaparición del poder sindical, aumentan los ritmos de trabajo, desaparecen los tiempos de descanso, o sea, la intensidad de trabajo aparece muy, muy fuertemente, ¿no? Y mucho miedo. Durante la dictadura, un lugar donde hemos vivido muy directamente todo ese maltrato, las injusticias y las persecuciones. De esa manera defino yo lo que ha tocado vivir, de vivir con miedo, y un miedo que no se va fácilmente, que queda muy marcado, pero nos han privado de la libertad. Pero uno ha podido sobrellevar eso, pero siempre lamentando todos aquellos compañeros que no han podido estar en este momento como estoy yo, ¿no? Eso produce mucha tristeza. La Junta Militar designó como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz. Sus medidas económicas, basadas en la liberación de precios, la apertura económica y la solicitud de créditos internacionales, impactarían de lleno en la industria argentina. Martínez de Hoz se había insertado en la industria y representaba a la gran industria metalúrgica argentina. Y finalmente Martínez de Hoz tenía excelentes contactos, era amigo personal de David Rockefeller, es decir, un hombre muy vinculado a las finanzas internacionales. El objetivo explícito del programa Martínez de Hoz es achicar el Estado para agrandar la nación, o sea, sacar al Estado de todas aquellas funciones de intervención, de alta regulación, de producción. Entonces, hay una idea de aplicar el recetario ortodoxo básico, que es apertura, desregulación, privatizaciones, confiando en que con esa aplicación de medidas se iba a lograr un disciplinamiento de los precios locales por efecto de la competencia. En 1977, Martínez de Hoz implementó una reforma financiera, la cual se basaba en las supuestas virtudes naturales del mercado como regulador de la economía. Condenaba al mismo tiempo el intervencionismo del Estado, suponiendo que esa nivelación de la economía mejoraría la competitividad e incrementaría la inversión. El resultado para la industria nacional fue totalmente diferente. En el año 77 se implementa la reforma financiera, que es como el pilar fundamental para desmantelar la estrategia sustitutiva. Porque la estrategia sustitutiva podía funcionar con alto control del Banco Central, con escaso tamaño, con un direccionamiento del crédito hacia la industria y siempre garantizando que las tasas de rentabilidad en el sistema financiero fueran menores que en la actividad productiva. Entonces así vos das un incentivo fuerte hacia la producción. La reforma financiera revierte por completo el funcionamiento de ese mercado. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Ahora, el objetivo es estabilizar y lo primero que haces es liberar los precios. Apenas le liberaste los precios, todos subieron los precios hasta donde el mercado les avaló la suba. Y en paralelo, congelaste salarios en el sector público, dándole una señal clarísima al sector privado, que encima, con este contexto de alto grado de represión, dio el combo perfecto para poder hacer una traslación de ingresos muy grande desde los trabajadores hasta los capitalistas. Ahí, ¿cuál es el problema? Que para algunos capitalistas, toda su producción va a parar al mercado interno. Entonces, que los obreros tengan menos para gastar les resulta problemático, les achica su demanda.
Pero hay otros empresarios que o bien vuelcan parte en el mercado externo o bien están muy vinculados a la venta de productos para los sectores medios y altos, por lo tanto esto no los afecta. Entonces, ahí aparece lo que para mí es fundamental, que es la heterogeneidad de los efectos sobre el capital industrial especialmente. Antes de ser ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz había cumplido un rol clave al frente de Acindar, una de las fábricas más importantes del país. Lo que allí ocurrió fue el preludio de lo que sufrió después la industria nacional en su conjunto. En 1968, Martínez de Hoz llega a ser el director de Acindar. Y en las instalaciones que Acindar tiene en Villa Constitución sobre el río, en esos años era muy común que llegaban grandes delegaciones de militares y empresarios que, bueno, discutían la crisis de la Argentina, según ellos, ¿no? Y van elaborando lo que va a ser el diagnóstico que Martínez de Hoz escribe en diversos libros y que luego va a presentar como plan ante la Junta Militar y que se va a aprobar como tal. Bueno, el rol de Acindar en la dictadura militar es clave, podríamos simbolizando decir que fue la cocina del golpe del 76. Antes de la dictadura militar, aquí ensayaron la AAA, los comandos libertadores, ensayaron la represión. Aquí se siguió una serie de secuestros y asesinatos de compañeros, de delegados, de dirigentes, que hizo que de los 30 muertos que nosotros tenemos contabilizados de aquella época, 16 fuesen víctimas de la AAA y 14 de la dictadura militar. Más de 300 trabajadores de esta fábrica conocieron la cárcel en aquellos años. En mi caso me tocó 6 años y medio en la cárcel, pero fui parte de un colectivo de trabajadores que fuimos perseguidos, discriminados. Las políticas represivas aplicadas sobre los trabajadores, en conjunción con la reforma financiera de 1977, interrumpieron violentamente el modelo sustitutivo sobre el que se había estructurado durante décadas anteriores la economía argentina. A esto se le sumaría un profundo endeudamiento externo y una concentración del poder económico en pocas manos que determinarían el trágico destino de la industria nacional. La política económica impulsada por la dictadura militar desencadenó el cierre masivo de fábricas. El nuevo modelo, que priorizaba la inversión financiera en detrimento de la actividad industrial, arruinaba a las pequeñas y medianas empresas y a los sectores productivos más dinámicos dentro de la industria nacional. La Emilia es un pequeño pueblo ubicado en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, en el partido de San Nicolás, que se levantó alrededor de la que alguna vez fue una de las textiles más importantes del país. Yo soy Águeda Elena Ferraris, tengo 74 años, nací en la Emilia, mis padres trabajaron en la Emilia, mis abuelos, y yo trabajé 40 años en la Emilia y 8 meses. La Emilia tuvo etapas de esplendor. Las telas eran muy conocidas porque los casimires ingleses eran confeccionadas con telas de la Emilia. La particularidad que tuvo la Emilia es que acá ingresaba la lana y salía la tela. Y viste que la industria textil se vino un poco abajo porque viste importaban, después la ropa hecha. Ya la gente me parece que no se dedicaba tanto a coser. Durante el proceso de reorganización nacional, la crisis se fomentó las políticas liberales, la entrada de productos textiles importados, tienden a eliminar todo tipo de protección a la industria y bueno, la Emilia comienza un ciclo de deterioro que va a culminar con la convocatoria de acreedores en 1981 y la venta en un remate público en 1985.
Muchos obreros decidieron buscar trabajos en Somisa, otros en otras industrias como agua y energía, y otras familias directamente decidieron mudarse. De manera de que esto ocasionó que la Emilia se convirtiera casi en un pueblo fantasma. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. La política de la dictadura militar adaptó la economía y el perfil social argentino a las necesidades del mercado mundial, llevando a cabo lo que se conoce como apertura económica. La afluencia masiva de productos importados asfixió la producción de la industria local. En general, cuando se dice apertura económica, siempre es apertura importadora. La apertura exportadora no la decide uno, la deciden los otros países. Entonces, cuando se dice apertura, es apertura importadora, y lo que se hizo en ese momento fue someter, sobre todo la industria argentina, al embate del mercado mundial, que quedara lo que quedara después de ese proceso de apertura importadora. La idea era redimensionar la industria argentina, en parte achicarla, en parte reducirla y en parte redistribuirla regionalmente, atacando esos grandes núcleos obreros que se habían formado en torno a la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Eso es lo que había que ir desarticulando, desmembrando, desplazando hacia diversas regiones del país. Vos tenías la reforma financiera que te jugaba en contra de cualquier actividad industrial productiva. Después tenías la apertura comercial que le jugaba muy en contra a todas aquellas empresas que fabricaran cosas que podían entrar en competencia con el mercado mundial. Esa industria sin protección no podía subsistir y ahí también explicás parte de los 20.000 establecimientos fabriles que cierran durante la dictadura. Durante la dictadura militar, la producción fabril se contrajo significativamente. Entre 1976 y 1983, el Producto Bruto Industrial cayó un 20%. La industria nacional dejó de ser el núcleo dinamizador de la economía argentina. Hay menos industrias y muchas desaparecen. Hay muchas grandes empresas que crecen y mucho y además hay muchas que pueden comprar aquellas que están en situación de riesgo, entonces se integran verticalmente. Eso pasó con las siderúrgicas. O sea, Sindar hace todo un proceso de compra de todas las empresas competidoras, lo mismo las siderúrgicas del Grupo Techín, digamos. Es como que hay un proceso de concentración muy fuerte en la industria que te habla de un resultado heterogéneo. O sea, tenés menos, es más chico, pero los que quedaron, algunos de los que quedaron, son mucho más poderosos. En 1980, Asindar llega a 13.000 trabajadores, pero en pocos años, en 2 o 3 años, reduce la cantidad de trabajadores a 6.000. Es decir, de una manera notable y que no solo manteniendo la producción, sino incrementándola, ¿no? Soy gerente de área de trafilación y hace 30 años que trabajo en esta empresa. Recordando 30 años atrás, uno trabajaba con temor y con miedo y un poco atado a muchas cosas. Hoy en la actualidad se ve la gente muy amigable para el trabajo y muy adaptada a la situación que estamos viviendo. En un contexto negativo para la industria nacional, las más beneficiadas fueron las grandes empresas que supieron sacar provecho del modelo financiero. Gracias a la importante diferencia que existía entre las tasas de interés locales e internacionales, los principales grupos económicos se endeudaron en el exterior e ingresaron las divisas al país para colocarlas en la plaza financiera.
operación que les redituó cuantiosas ganancias. Las grandes empresas toman plata afuera a una tasa muy baja. Y también parte del excedente que generan sus propias actividades económicas acá, o sea, parte de las utilidades de sus empresas, las mandan al sistema financiero, no las mandan a reinversión para reinversión productiva, las mandan otra vez al sistema financiero. Hacen el diferencial, lo cambian a dólares y se van afuera. Esta dinámica financiera de fuga de capitales funcionó hasta mediados de 1981. Cuando en el marco de la crisis se decidió devaluar la moneda nacional. La solución final, llevada a cabo en 1982 por el presidente del Banco Central, Juan Domingo Cavallo, consistió en la estatización de la deuda externa privada. La deuda se tomaba bien para solucionar problemas en el balance de pagos, en el balance comercial, o sea, algún año en donde las importaciones fueran más altas que las exportaciones. Ahora, si vos tomaste toda esa deuda para financiar la especulación financiera de los de acá y de los de afuera y te llevas todo eso encima afuera, y bueno, tenemos un problema. Hacia 1981, las políticas económicas de Martínez de Hoz se hicieron insostenibles. La situación económica y social del país empeoraba mes a mes. Y nuestra industria nacional había colapsado. Entonces lo que vamos a percibir a lo largo de los 5 años de Martínez de Hoz es que sucesivos sectores empresarios se van decepcionando de la política de Martínez de Hoz. Primero, los que ven que su espacio en la economía está mucho más reducido son los pymes, claramente. Después, otros sectores industriales más grandes ven que el negocio es financiero y por lo tanto ellos se ubican en lo financiero, pero que lo productivo no va para ninguna parte. 20.000 fábricas quebraron durante la dictadura. La mayoría pymes, la mayoría en el sector metalmecánico, textil, juguetes, digamos, todos bienes que son transables. Te digo que el producto industrial decrece. Te digo que su participación en el conjunto de la economía cae 4 puntos. Ya no logra sostener la exportación que venía haciendo en el periodo previo. Entonces vos hablás de una reestructuración regresiva de la industria, sí, claramente. Que gran parte de los comportamientos que se engendraron en la dictadura, como la fuga de capitales, como la dolarización de las prácticas económicas, como la apuesta a las mega devaluaciones, como la destrucción del entramado fabril, el desentramado de la matriz industrial, digamos, que no existan hoy determinados insumos que antes se fabricaban en la Argentina, es la consecuencia más grave que nos deja en materia económica y que sigue teniendo peso hasta nuestros días. El Estado nos queda sistemáticamente endeudado, no hay posibilidad de seguir impulsando proyectos industriales, no hay posibilidad de avanzar en ciencia y tecnología, digamos, todo lo que hace un país desarrollado queda de alguna forma hipotecado. Y eso es un triunfo histórico permanente que va a marcar la Argentina, insisto, hasta el estallido de 2001. Ahí se cierra, me parece, el ciclo del 76, en el 2001. El deterioro de la industria nacional y el rol predominante del sector financiero durante la dictadura dejaron una profunda huella en la economía argentina. En 1983, la dictadura militar llegó a su fin, dejando una pesada herencia. Un país sumergido en un agudo proceso de desindustrialización y con un poder económico fuertemente concentrado. Un país con 20.000 fábricas cerradas y con un 20% menos de empleos industriales. Un país víctima de un industricidio sin precedentes.